Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control. En esta ocasión, pues, analizaremos los modelos matemáticos de los sistemas hidráulicos, en particular el sistema de llenado de tanques. Como podemos apreciar, allí tenemos el caso del sistema de llenado de tanques no interactivos, ¿sí? Aquellos sistemas en donde la influencia de un primer tanque, por ejemplo, se da sobre el siguiente, pero este segundo tanque pues no tiene influencia sobre el primero, ¿sí? Vemos aquí una vez que el tanque se está llenando, descarga sobre el tanque 2, pero el tanque 2, su llenado, pues su nivel alcanzado no afecta de ninguna manera al nivel del tanque 1. Es decir, no interactúan las variables de estos dos sistemas, ¿no? Al menos las variables en cuanto a la altura, ¿no? Vemos que el flujo Q1 proporcionado por el tanque 1 directamente va a afectar el nivel del tanque 2, pero este hacia el tanque 1 no se da, ¿no? De igual manera sucedería para el caso del tanque 3, ¿no? El tanque 2 descarga sobre el tanque 3, pero el tanque 3 no produce influencia sobre el tanque 2 y menos sobre el tanque 1, ¿sí? Entonces no tenemos influencia en ese sentido. Pero si tenemos este otro caso, en donde los dos tanques están interconectados mediante una válvula, entonces tendríamos pues que efectivamente al llenar el tanque 1, fluye hacia el tanque 2, parte de ese fluido se va hacia el tanque 2, ¿sí? Pero el tanque 2 al alcanzar un cierto nivel, una cierta altura, entonces va a tener un contraflujo, ¿no? O va a intentar tener un contraflujo, ¿sí? Recordemos que esto es análogo pues a los sistemas eléctricos, en donde la corriente que se tiene es proporcional al diferencial de voltaje. Si el diferencial de voltaje aquí es muy alto, entonces tendré mucha corriente. De igual manera, si el diferencial de nivel, si la diferencia de nivel entre los dos tanques es muy grande, entonces voy a tener un gran flujo. Pero si luego el tanque 2 se empieza a llenar, vamos a notar de que este flujo Q1 va a empezar a disminuir. Eso es porque están interactuando las dos variables, ¿no? Las dos variables de nivel en este caso, están interactuando y entonces allí eso es justamente lo que le da el nombre de sistema de tanques interactivos, interactúas. El objetivo en este caso será encontrar el modelo matemático que relacione estas dos salidas. Hemos definido H1 y H2 como salidas de nuestro sistema. Respecto de las señales de entrada, QI y QO. La señal de flujo que llena el tanque 1 y la señal de flujo QO que se obtiene del tanque 1 a través de esta bomba, ¿sí? Y entonces vamos a plantear el modelo. Allí tenemos. Permítanme. Entonces, consideremos que tenemos información de las válvulas como tal, ¿verdad? Nosotros consideramos, por ejemplo, que Q1 es CB1' raíz de H1 menos H2, ¿sí? El flujo que se sucede justamente en esta válvula que se interconectan los dos tanques. Entonces vemos que este flujo va a ser proporcional a una constante constructiva de la válvula CB1', que depende de la geometría, de las dimensiones de la válvula, del modelo, del nivel de rugosidad del interior de la válvula. Bueno, en todo caso, esto es un dato del fabricante, ¿no? Por otro lado, también va a depender del diferencial de presión, como lo podemos apreciar acá, ¿no? Está expresada en función de la diferencia de nivel. Q2, vamos a definirlo como CB2' por el radical de H2. Vemos que solo depende de H2, considerando que los dos tanques son atmosféricos y la descarga Q2 se sucede también a la atmósfera. Entonces, vamos a plantear
el caso, las ecuaciones para ambos tanques, ¿no? Tanque 1, entonces nosotros diríamos que esto lo hacemos en función del balance de masa que se tiene en estos sistemas. Lo que entra menos lo que sale debe ser igual a lo que queda en el interior del tanque, ¿no? Entonces vamos a definir Q sub I de T menos Q sub O de T menos Q1 de T. Eso es igual al área 1 por DH1 a dt. Esta es la ecuación dinámica, la que le hemos llamado la ecuación dinámica. La ecuación estática o la ecuación de trabajo, el punto de operación, diríamos QI de estado estacionario menos QO de estado estacionario menos Q1 de estado estacionario es igual a A1 por DH1 de estado estacionario a dt. Dado que esto es una constante, ¿no? Suponemos que en estado estacionario todo está constante, entonces es evidente que esto es igual a 0. Si nosotros restamos 1 menos 2, eso nos conduce pues al modelo, la ecuación que representaría el comportamiento alrededor del punto de operación. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer, ¿no? QI de t menos QI de estado estacionario menos QO de t menos QO de estado estacionario menos Q1 de t menos Q1 de estado estacionario. Eso va a ser igual a 1 de H1 menos H1 de estado estacionario a dt. Hemos expresado todo en términos de variables de desviación. ¿Cierto? Bueno, entonces podemos plantearlo ahora de la misma manera, ¿no? Podríamos decir QI de t menos QI de estado estacionario menos QO de t menos QO de estado estacionario menos Q1, pero Q1 es una función no lineal y entonces debemos linealizarlo. Vamos a linealizar eso. A linealizar, pues eso significa pues expresar esta ecuación en términos de la serie de Taylor, ¿no? Eso nos indica que debería ser Q1 en estado estacionario, es decir, CB1' por el radical de H1 menos H2 en estado estacionario. Luego, más la derivada de esta función respecto de H1. Entonces eso nos quedaría como CB1', ¿sí? Raíz de H1 menos H2 radical evaluada en el punto de operación, ¿sí? Por H1 menos H1 de estado estacionario. ¿Sí? Luego haríamos lo mismo, ¿sí? Lo haríamos lo mismo, pero para el caso de la otra variable. Ahí está. Luego, ¿cómo nos quedaría? Menos CB1', ¿sí? Menos, por el menos que tenemos dentro del radical, nos quedaría H1 menos H2 raíz por H2 menos H2 de estado estacionario. ¿Sí? Menos Q1 de estado estacionario, ¿no? Anotémoslo con rojo. De pronto le ponemos con rojo acá también para observarlo. Entonces, menos Q1 de estado estacionario. ¿Sí?
Y eso es igual a A1 de H1 menos H1 de estado estacionario para dt. ¿Sí o sí? Bueno, notemos que este término independiente que aparece acá no es nada más que la función evaluada del punto de operación, ¿cierto? Es decir, Q1 de estado estacionario. Este término se eliminaría con este término. ¿Sí? De tal manera entonces que me va a quedar una ecuación en términos de las variables de desviación como era de esperarse, ya una vez que restamos las dos ecuaciones, nos queda así. Esto lo podemos expresar como QI de t como variable de desviación menos QO de t, QO de t menos, consideremos el paréntesis para diferenciarlo, esto nos quedaría como una gran constante. ¿Sí? Esta constante vamos a llamarle C1. Bueno, aquí ahí nos estamos olvidando de un 2, ¿verdad? Porque la derivada pues, sería de un medio, sería menos 1 menos un medio, ¿no? Entonces nos queda un medio por delante, ¿sí? Eso nos estaba quedando por fuera. Entonces, digamos que a esta constante le vamos a llamar C1. C1 por H1 de t. Menos, menos C1, si vemos es la misma constante, ¿no? C1, H2 de t. ¿Sí? Y ese es igual a A por D, H1 de t a dt. Entonces ya tenemos nuestra ecuación del tanque 1 expresada en términos de las variables de desviación. Luego, pues, aquí ya podríamos aplicarle la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, esto nos podría quedar de la siguiente forma, ¿no? Se nos quedaría como Q1 o QI de S menos QO de S QO de S menos C1 H1 de S más C1 H2 de S es igual a A1, ¿verdad? A1 por SH1, ¿cierto? Reordenando esto nos quedaría como QI de S menos QO de S más C1 H1 de S. S es igual a H1 de S, a sacar el factor común, y nos quedaría SA1 más C1. ¿Sí? Como nos interesa dejar esto expresado en términos de la ecuación de un sistema de primer orden, pero el modelo en donde aparece el valor de tau, entonces nos interesa pues esto dividirlo, ¿verdad? Para C1, para que este término se nos haga 1, nos queda para C1, C1, C1 y C1. De tal forma que entonces podríamos decir que 1 sobre C1 por QI de S menos 1 sobre C1 QO de S
más, a ver, este término es C1H2, ¿sí? Porque el otro término de H1 ya lo pasamos al otro lado, ¿no? Entonces, más H2 de S, S es igual a H1 de S, ¿sí? Por tau 1 S más 1. Ese es el formato en que nos interesa mostrarlo, ¿no? Entonces, si despejamos aquí H1 de S, nos queda pues como digamos que esto le damos una denominación, esto le llamamos K1, este también sería K1, y entonces nos quedaría aquí simplemente como K1 QI de S menos QO de S, ¿verdad? QO de S, factor común, y luego dividido para tau 1 S más 1. Ah, bueno, y acá el término en H2 pues, sería más H2 de S. Entonces vemos que el término o la variable H1 va a depender también de H2. Y de lo que habíamos indicado, pues cuando encontremos, hagamos lo mismo para el tanque 2, seguramente pues H2 va a depender de H1. Están interrelacionadas las dos variables. ¿De acuerdo? Hagamos el mismo análisis para el tanque 2. Ahí está. Entonces, en el tanque 2, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Lo que recibimos en el tanque 2 es Q1, ¿verdad? Entonces, alimenta el tanque 2, Q1 de T, sale el tanque 2, la descarga de la válvula, eso era ser igual a A2 por DH2 ADT. Veamos el modelo, veamos el sistema. Entonces, ahí lo tenemos. Q1 ingresa al tanque, Q2 descarga o sale del tanque. Entonces, vamos anotando eso. Hacemos exactamente el mismo análisis, el mismo procedimiento. A esto le vamos a llamar la ecuación 1 y la ecuación 2, pues es la ecuación de estado estacionario. Entonces sería Q1 de estado estacionario menos Q2 de estado estacionario es igual a A2 de H2 de estado estacionario ADT. Esto sabemos que es igual a 0, ¿no? Ya lo habíamos explicado antes. Si restamos 1 menos 2, entonces nos va a quedar en términos de las variables de desviación. Q1 de T menos Q1 de estado estacionario menos Q2 de T menos Q2 de estado estacionario es igual a A2 por DH2 menos H2 de estado estacionario ADT. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo mismo. Esta es la función que debemos linealizar, ¿sí? Bueno,
En Q2 también, porque es una función no lineal, tenemos ahí un radical, ¿no? Tenemos ahí la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo acá, ¿no? A ver, cuando linealizamos, usamos el color azul. Listo. Vamos a hacerlo acá igual. No sé cómo nos queda. Q1. En estado estacionario sería, entonces, CB1' por H1 de estado estacionario menos H2 de estado estacionario, como se lo ha definido, ¿sí? Más la derivada, al igual que lo hicimos antes, más la derivada, ¿verdad? CB1' sobre 2 raíz de H1 menos H2 evaluada, ¿verdad? Entonces, en el estado estacionario, por el diferencial, ¿cierto? Por la diferencia entre la variable definida, que sería en este caso H1 menos H1 de estado estacionario, ¿sí? Menos CB1' sobre 2 raíz de H1 menos H2, ambas en estado estacionario, ¿cierto? Por H2 menos H2 de estado estacionario, la variable de desviación. ¿Sí? Ahí tenemos la linealización del primer término. Vamos a linealizar el segundo. Bueno, nos falta este término, ¿no? Nos falta restarle el QI. ¿Sí? Realmente nos faltaría aquí esto, lo vamos a anotar acá. Eso sería menos Q1 de estado estacionario. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo para la válvula 2. Y entonces en la válvula 2, ¿qué diríamos? Menos sería CB2' raíz de H2, estado estacionario, el término independiente, más la derivada de la función respecto a H2. Entonces digamos CB2', ¿sí? Sobre 2 raíz de H2 evaluada, ¿sí? Por H2 menos H2 de estado estacionario menos Q2 de estado estacionario. ¿Cierto? Ahí está. Este Q2 de estado estacionario es el que se aprecia acá. ¿Sí? Este es el de aquí. Y este es el término que aparece acá. Y eso deberá ser igual a 2 de H2 menos H2 de estado estacionario, ¿sí? Para dt. Ahí tenemos toda la ecuación. Entonces, reemplacemos por, por las correspondientes. Entonces, por lo pronto vemos que este término se elimina con este y este término se elimina con este.
Por eso es lo mismo. Luego, pues entonces nos quedaría, de la siguiente manera, ¿no? Nos quedaría por aquí, esto le habíamos llamado, creo que le habíamos llamado C1, ¿verdad? C1. Entonces, esto es C1. Ahí está. Entonces, le llamamos de igual manera, ¿no? C1 por H1 de T mayúscula, tratando de notar pues el estado, la diferencia entre las dos variables, ¿no? Las variables de desviación, ¿cierto? Menos, esto es igual, entonces también es C1 H2 de T ¿sí? Menos, esto es CB2', eso es C2, ¿sí? H2 de T y nada más. Y eso es igual a A2 por D H2 de T a dt. Entonces, como vemos, las dos ecuaciones han sido linealizadas, ¿sí? Ahora tenemos ecuaciones identificadas plenamente como ecuaciones lineales, o depende de una constante en cada caso, y estamos listos. ¿Cuál será nuestro objetivo? Pues bueno, esto, primeramente, pues convertirlo o aplicarle la transformada de Laplace, dado que ya son ecuaciones lineales, entonces podemos aplicarle directamente la transformada, ¿no? Entonces, hagamos eso. Aquí nos va a quedar C1, H1 ds menos C1, H2 ds menos C2, H2 ds es igual a S, A2, H2 ds. Bien. Hagamos el despeje correspondiente. Entonces, esto lo podríamos escribir como C1, H1 ds, todo lo demás es H2, entonces lo pasamos al otro lado, pondríamos aquí H2 ds como factor común, y nos queda SA2, ¿sí? Más C1 más C2, y listo. Al igual que antes, nos interesa que este término sea igual a 1. Entonces, digo para C1 más C2. Por supuesto que también C1 más C2. Y C1 más C2. ¿Ya? Luego C1 más C2. C1 sobre C1 más C2, digamos que la definimos como K4. Tendríamos K4, H1 de S. Luego esto será igual a H2 de S. Por aquí nos quedaría como Tau S, Tau 2 sería del tanque 2, Tau 2 S más 1. ¿Sí? Entonces, como función de transferencia,
o como función H2 de S, nos va a quedar entonces K4 por H1 de S dividido para tau 2 S más 1. Entonces, ahí ya tenemos las dos ecuaciones que definen el comportamiento de nuestro sistema interactivo. Entonces, ahí tenemos H2, que depende claramente de H1, como lo vemos. Y acá tenemos H1, que depende, vaya pues, depende también de H2, pero por supuesto de las señales de entrada QI y QO. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos inclusive anotar en un diagrama de bloques. ¿Cómo nos quedaría ese diagrama de bloques? Ahí tenemos, vamos a definir como salida H1, ¿sí? K1, QI menos QO. Ahí lo tenemos, ¿no? H1 de S, K1, QI de S, menos QO de S, dividido para tau 1S más 1. ¿Y cómo está? H2 directamente, ¿no? ¿Ya? Sería más H2. Vamos a dejarlo aquí. Más H2 de S. Bien, entonces, ¿cómo planteamos estas dos ecuaciones en un diagrama de bloques? Pues no es algo muy complejo realmente. Digamos que empecemos por la ecuación 1, del tanque 1. Entonces, tenemos como una salida que es producto de dos señales de entrada, ambas multiplicadas por una constante. Entonces, diríamos aquí, tenemos una señal de entrada que se multiplica por una constante K1. Esta se llama UI de S. Luego tenemos otro K1 o K2, creo que le llamamos acá en nuestro documento, pero es lo mismo, ¿no? K2 es igual a K1. Vamos a anotarlo acá. K1 es igual a K2. ¿Sí? Luego tenemos QO de S. Y aquí tenemos una resta. Más, menos. Esa resta, ¿sí? Tiene otra resta. O más bien, otra suma. Sería la señal H2 de S. Pongámosla al mismo nivel. Por acá está. H2 de S. H2 de S. Entonces aquí tendríamos que esas dos señales restadas se suman con H2. Y estas a su vez se multiplican
por un bloque que nosotros le hemos llamado 1 sobre tau 1S más 1. Esta salida es H1 de S. ¿De acuerdo? Pero H1, si nosotros lo multiplicamos por K4 y también por este otro bloque, nos da como resultado H2. Es decir, aquí yo podría tener una señal, una señal de salida, vamos a anotarlo acá, señal de salida, que se multiplica por un bloque y le vamos a llamar K4, ¿sí? K4 luego pasa por este otro bloque, que sería 1 sobre tau 2S más 1. Eso es H2, como podemos apreciar. ¿Sí? Bueno, pues si nosotros quisiéramos ponerlo mejor, más bonito, simplemente llevamos esta salida. Bueno, aquí podríamos tener una bifurcación y esto le llamamos H2DS. Ahí estaría el modelo completo, ¿no? Si queremos representarlo como una gran cajita, se vería como algo así. Ahí está. Esa es la cajita que hemos planteado al inicio, ¿no? Entradas QI, QO y salida H1, H2. Pues como vemos, pues se trata de un sistema de segundo orden. Aquí tenemos una retroalimentación, ¿sí? Tenemos un sistema de segundo orden. Bien. Bien. Ahora comentemos sobre el punto de operación. ¿Cómo encontramos los valores del punto de operación? De hecho, el punto de operación es un punto de partida, es un requerimiento que se tiene al momento de trabajar con un sistema. Nosotros, como usuarios, definimos el punto de trabajo, el punto de operación, ¿sí? Entonces, eso implicará, pues, que conocemos, por ejemplo, las señales de entrada. Yo definimos que los dos tanques están interactuando. Vamos a dibujarlos acá. Los dos tanques interactúan. Ahí están los dos tanques. ¿Ya? Aquí tenemos... qué feo esto. Ahí está mejor. Aquí tenemos la válvula. Suponga. Aquí tenemos el flujo
Q1. Acá también tenemos otra válvula. El flujo Q2, QI y QO. ¿Sí? Nuestro sistemita tiene aquí H1 definido y H2. Ahí está. Entonces, el punto de operación nosotros lo definimos, vamos a anotar acá, punto de operación. ¿Qué es el punto de operación? Bueno, es donde todas las variables están a un valor constante, ¿no? Por ejemplo, definíamos QI de estado estacionario, QO de estado estacionario. Si ya todo se estabiliza, suponemos, ¿verdad? Que Q1 también está en estado estacionario. La salida la salida 2 le hemos llamado, ¿no? Salida 2 también está estacionario. Y eso está así, ¿verdad? En estado estacionario, pues es porque los niveles H1, ¿verdad? Y H2 también están en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser un requerimiento conocer cuáles son los valores de H1 y H2 de estado estacionario. Si se tiene a la entrada un flujo de tanto, luego a través de esta bomba se obtiene a la salida otro flujo y establecemos los flujos en el tanque, entre los dos tanques y el tanque de salida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos esos valores? Bueno, lo encontramos justamente con las ecuaciones de estado estacionario. Entonces definimos QI de estado estacionario menos QO de estado estacionario menos Q1 de estado estacionario es igual a 0. Esa es la ecuación del tanque 1. Del tanque 2, ¿qué tendríamos? Q1 menos Q2 en estado estacionario es igual a 0. Ese es el tanque 1. Tanque 1. Y esta es la ecuación del tanque 2. Entonces, por ejemplo, me va a interesar conocer Q1 de estado estacionario. Entonces, Q1 de estado estacionario, vamos a anotarlo acá. Q1 de estado estacionario es igual, pues nada más que a esta resta, ¿no? QI de estado estacionario menos QO de estado estacionario. Supongamos que partimos del hecho de que conocemos estos dos datos. Es decir, yo quiero establecer las condiciones de estado estacionario fijando el flujo de QI y QO. Digo, tantos litros por segundo ingresan y egresan por QO otros tantos litros por segundo. Entonces, ¿cuál debería ser el flujo en Q1 entre los dos tanques? Para que el nivel se mantenga constante, es evidente que lo que entra debe ser exactamente igual a lo que sale. Entonces, eso es lo que estamos cumpliendo en esta ecuación. Ya este es un dato, ya lo acabamos de encontrar. ¿De acuerdo? Eso ya es conocido. Luego, pues, si nosotros planteamos la ecuación, ¿verdad? De la ecuación de la válvula, esto nos quedaría como CB1' por la raíz de H1 menos H2, ¿sí? Por supuesto, en estado estacionario, eso va a ser igual a QI menos QO de estado estacionario. ¿Sí? De aquí podríamos obtener H1 de estado estacionario menos H2 de estado estacionario es igual a QI menos QO de estado estacionario dividido para CB1', ¿sí?
al cuadrado para poder despejar la diferencia de las alturas. ¿Sí? Entonces nos quedaría esta ecuación. Por otro lado, acá podríamos hacer algo similar, ¿no? Podríamos aquí decir aquí CB1' por la raíz de H1 de estado estacionario menos H2 de estado estacionario menos CB2' por la raíz de H2 de estado estacionario, ¿verdad? Y bueno, eso es igual a 0 o simplemente igualarlos, ¿verdad? Dado que es igual a 0, ¿no? Ujú. Podríamos hacer eso. Ahora nótese algo aquí, ¿no? Estos dos términos son como iguales, ¿no? Son iguales. O sea, bien podríamos igualar estas dos ecuaciones. Y podríamos decir entonces, de aquí, ¿verdad? Que CB2', CB2, CB2', raíz de H2 de estado estacionario, es igual a QI de estado estacionario menos QO de estado estacionario. Por lo tanto, ya podríamos conocer H2 de estado estacionario, ¿no? H2 de estado estacionario, entonces deberá ser igual a QI de estado estacionario menos QO de estado estacionario sobre CB2', sería CB2', si esto está al cuadrado, bueno, al cuadrado, ¿verdad? Y listo. Ya tenemos el valor de H2. Una vez conocido el valor de H2, pues venimos acá y despejamos el valor de H1. Entonces ya tendríamos también el valor de H1 de estado estacionario. Y ya tendríamos el valor de H1 de estado estacionario. Entonces, siempre encontramos el estado estacionario o los valores de las variables de estado estacionario con las ecuaciones de estado estacionario, que son justamente las que se muestran aquí, ¿no? ¿Sí? Algo más de pronto que debo recalcar aquí respecto de los TAO, ¿no? ¿Qué son los TAO? Habíamos visto pues que por definición pues es el tiempo que le toma a la función llegar al 63.3%, ¿sí? Del valor final, ¿sí? Entonces, aquí viene la reflexión, pues nos interesa un tau grande o un tau pequeño para estos sistemas, ¿sí? Entonces, depende, ¿no? Eh, si nosotros queremos que estos tanques no cambien rápidamente sus niveles, entonces nos va a interesar un tau grande. De hecho, en la mayoría de los casos será así, porque ¿cuál es la idea? Que ante una perturbación, como puede ser, por ejemplo, el caso de que nosotros deseamos apagar nuestro sistema, nuestra bombita, deseamos apagar, entonces queremos que los niveles no cambien tan rápidamente, ¿no? O que el flujo de entrada Q sub I cambió temporalmente porque esto viene de otro proceso y en el otro proceso hay una falla, hay alguna deficiencia. Entonces, queremos que eso no afecte mayormente a los niveles o no lo haga tan rápidamente al nivel H1 ni al nivel H2. O de igual manera, H2 tiene una mayor demanda. H2 es el flujo hacia el siguiente proceso. Tiene una mayor demanda temporalmente o una menor demanda temporalmente. Entonces queremos que eso no afecte a los niveles, porque
el objetivo de este sistema será mantener el nivel de los tanques. Entonces, todas estas señales pueden ser señales de perturbación, ¿no? Como podemos ver, sus variaciones pueden ser señales perturbadoras para el sistema. Entonces, observando las ecuaciones, vemos que el tau, veamos aquí, el tau 2, ¿de qué depende? El tau 2, vamos anotando acá, vamos a poner este color. El tau 2 es esto, ¿no? Esto es tau 2. Entonces, depende del área, ¿sí? Principalmente va a depender del área, como vemos acá, ¿no? Del área. Entonces, si el tanque es de mayor área, entonces evidentemente va a tener mayor volumen. Entonces, va a depender en gran medida del área del tanque. Lo mismo va a ocurrir con el tau 1. El tau 1 está definido, lo habíamos visto acá, el tau 1 estaba dado por A1 sobre C1. ¿Sí? De igual manera va a depender del área de la base del tanque, ¿no? Si suponemos un tanque de sección regular, ¿no? Esto es el tau. Sí, bueno, por supuesto aparece por medio pues, la constante C1, ¿qué valor tenía C1? Bueno, todo eso, ¿no? Esto es C1. ¿Sí? Esto es la constante C1. Va a depender del punto de operación, de los niveles que decidamos de establecimiento del punto de operación. Pero de un parámetro físico, del cual directamente depende, es del área. Es decir, cuando nosotros queremos un tanque que tenga un tau grande, entonces definimos un tanque con un área grande, un área mayor. ¿Sí? No hablamos tanto del volumen, sino del área, porque imagínense que yo tengo un tanque, dos tanques de similares volúmenes. Voy a anotarlo acá abajo. Tenemos tanques de similares volúmenes. Yo puedo tener un tanque cilíndrico de esta forma, muy largo, ¿sí? Muy largo. Vaya pues, ¿ya? Pero también puedo tener un tanque cilíndrico, quizás no tan grande, no tan alto, ¿verdad? Pero de mayor área, ¿sí? Entonces, ante un flujo, un cambio en el flujo que se tiene aquí, ¿en cuál de los dos tanques va a cambiar más rápidamente? Yo tengo QI, ¿verdad? QI, o tenemos un flujo de salida, Q1, Q1. Los cambios de estas variables, ¿sobre cuál de los dos tanques van a afectar en mayor medida o que se note más rápidamente? Evidentemente, lo podemos ver, va a ser sobre el tanque 1. Llamémosle este tanque 1 y este es el tanque 2. Entonces, como este tiene un área 1 y este tanque tiene un área 2, ¿sí? Donde es evidente que el área 1 es menor que el área 2, entonces yo podría decir que el tau 1, ¿verdad? Es menor que el tau 2. Eso significa que el tanque 1 es más susceptible a las perturbaciones que el tanque 2. Entonces, a pesar de que los volúmenes pudieran ser similares, ¿no? Yo puedo tener que el volumen 1 es igual al volumen 2, en cuanto a las áreas no se cumple, ¿no? No se cumple de la misma manera. Entonces, es preferible tener un tanque de mayor área, ¿verdad? A pesar de que tenga el mismo volumen. Bueno, espero pues que con este video el tema relacionado a los tanques interactivos en general pues haya sido de su agrado pues, y que haya cumplido con sus expectativas. Pues quedo muy agradecido por su tiempo. Hasta luego.